reencontrarnos nuevamente, todos juntos y en la presencia de nuestro Dios. Amén. La palabra del Señor en Zacarías 9:9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde. Como pueblo de Dios iniciamos una semana que es realmente importante, en el cual recordamos todo el proceso que pasó Jesús en su muerte y en su resurrección. En esta semana es un tiempo de mucha reflexión como sus hijos, amén. Pero así como de reflexión, es un gran gozo y una alegría, porque fue por la voluntad de Dios que nos amó, que obró a nuestro favor a través de Jesucristo y tuvimos la victoria sobre el pecado. Amén. Entonces es un tiempo de gozo, sí, y de alegría. Bendigamos su nombre. Amén. En Cristo hallé mi esperanza, mi luz, mi fuerza, mi canción. Roca firme en la tormenta, ancla fiel en la aflicción. Qué grande es su amor, qué dulce es su paz. Calla mi temor, cesa mi ansiedad. Solo en su amor solo en su cruz vivo yo. Todo el pecado fue puesto en él y mi libertad la ganó. Solo en su amor me sostengo, mi Salvador, mi Señor. En carne vino el Eterno, Dios humilde en un bebé, fue despreciado por muchos, pero en la cruz fue mi bien. La ira de Dios en él se apagó, vida me dio cuando él expiró. Solo en su amor me sostengo, solo en su cruz vivo yo. Todo el pecado
paz del Señor. Oramos. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias, amado Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa sangre que fue derramada, Señor, al pie de la cruz de tu bendito Hijo, mi Señor, para nuestra salvación, para el perdón de todos nuestros pecados, mi Señor, y para nuestra salvación, Señor. Te bendecimos, amado Dios, y te adoramos, Señor. De tú recibir, amado Dios, toda nuestra adoración. Amén. Como olor fragante, ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Amén. Sabemos que tú nos has amado, Señor, que nos has enseñado a amarte, Señor. En esta hora te bendecimos y te adoramos, amado Dios, en el bendito nombre de Jesús. Pero amado Señor, que bendiga la vida de los hermanos que están aquí presentes, el lugar que cada uno de ellos representa, Señor, bendícelos con bendiciones del cielo, Dios, y también de la tierra, Señor. Y bendice la vida de los hermanos que por algún motivo no han podido llegar a la casa de oración, Señor. Te rogamos que allí donde ellos se encuentren, Dios, tú también les envíes de tu bendición, Señor. Y te rogamos también por nosotros aquí, Señor, seas tú tomando control de cada mente y corazón por medio de tu Santo Espíritu, Señor, tomando control de cada palabra dicha y oída en tu nombre, Señor. Todo sea para la gloria de tu nombre y para la edificación de tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas 19. Vamos a comenzar a leer el texto que se encuentra en el versículo 28 en adelante del capítulo 19 de Lucas. Dice así el Señor. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si esto callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Pues bien, la hermana Mariana evocaba al comenzar la reunión una palabra ahí que hablaba sobre la venida del Rey. Hoy vamos a hablar sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Estamos en víspera, ¿verdad?, del recordatorio de la Semana de la Pasión de nuestro Señor, en donde Dios ha revelado en la persona de su Hijo el gran amor con que Él nos ha amado, ¿sí? Entonces, vemos, según el texto, que el Señor hace su entrada triunfal en Jerusalén un domingo, al que se le ha apodado Domingo de Ramos por el hecho de que al paso del burrito en el cual iba montado Jesús, los discípulos y la muchedumbre le tendían ramas de árboles. Entonces, por eso es que se le ha dado el nombre de Domingo de Ramos. Amén. La ciudad de Jerusalén estaba muy conmocionada. Se dice que allí habían aproximadamente en ese momento unos 2 millones de personas, contando entre los residentes y una gran multitud que había venido de diversas partes del mundo a celebrar la Pascua. La Pascua, que no es el chocolate, que no son los huevitos. La Pascua, acuérdense que fue dada por Dios a su pueblo.
¿Sí? La Pascua fue el sacrificio del Cordero de la Liberación cuando el pueblo de Dios estaba preso, estaba esclavo en Egipto. Aquel Cordero que había sido sacrificado y con cuya sangre fueron pintados, ¿se acuerdan?, los dinteles de las ventanas y las puertas. Y eso significó la liberación del pueblo de Dios. Eso le dio vida al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, aquel cordero sacrificado y aquella sangre derramada significó la vida del pueblo de Dios. Esa fue la Pascua. Pero en esta Pascua iba a ocurrir un acontecimiento de tal importancia que iba a dividir la historia del mundo en dos, antes y después de Cristo. En esta Pascua. ¿Sí? Iba a ocurrir algo de tal relevancia que iba a partir la historia de la humanidad en dos. En esta Pascua, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado. ¿Te acuerdas cuando Juan estaba bautizando en el Jordán y se acerca a Jesús y él lo señala y lo identifica ahí y dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Juan el Bautista, que es apodado el Bautista, el profeta más grande de todo el tiempo, testificado obviamente por el Señor, lo identifica al Señor de esta manera. Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, está inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Imagínense a Jerusalén, ¿verdad? Atestada de personas, más la sumatoria de aquella gran muchedumbre que iba entrando en esa ciudad atestada, porque miles de miles seguían a Jesús en esta procesión. Días atrás, Jesús había sanado a muchos de ellos, había hecho toda clase de milagros. Días atrás Jesús, unos días antes a este acontecimiento, Jesús había resucitado a un querido amigo, a Lázaro. Y la voz había corrido, ¿sí? Y todos venían a Jesús. Todos venían a donde estaba Jesús. Pero Jesús a toda esta muchedumbre ya le había hecho toda clase de milagros. ¿Entiendes? Y le había alimentado, ¿se acuerda? Por ejemplo, a miles de ellos, multiplicando los panes y los peces. Le había sanado lepra, le había dado vista a los ciegos. Había hecho aquel milagro portentoso de caminar sobre las aguas, ¿se acuerdan? O sea, había hecho toda clase de milagros entre ellos. Sus ojos habían sido testigos del poder y del amor del Señor. Amén. ¿Sí? Dando claro señal todos esos milagros de quién era el Señor, de quién era Jesús. La secuencia que revelan el texto que acabamos de leer nos muestra primeramente la autoridad de Jesús. Cuando tú lees y lo relees para estudiar el texto, lo primero que ves, la autoridad de Jesús. Y de esto vamos a hablar. Dice el texto, fíjate que comienza ahí con el primer versículo que comenzamos a leer, diciendo que Jesús iba adelante. No es poca cosa, ¿verdad? Él iba adelante. Amén. Es el que dirige y va adelante. ¿Sí? Él es el Señor y va adelante. Es el pastor y va adelante. Amén. Él va adelante dirigiéndose hacia Jerusalén. ¿Sí? Jesús iba decidido. Imagínate, Jesús, el Dios eterno, ¿sí? El Dios encarnado. Él había venido a este mundo con un solo y firme propósito: de dar su vida por nosotros los pecadores, de morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A esto había venido Jesús. Y Jesús iba resuelto hacia Jerusalén. Él sabía muy bien lo que allí le esperaba. En Jerusalén no le esperaba una trampa, sino le esperaba el propósito eterno de Dios por el cual había venido Jesús. Amén. ¿Entiendes? Él sabía muy bien lo que le esperaba en Jerusalén: la traición, el desprecio. Él sabía muy bien que esa gran muchedumbre que ahora lo estaba siguiendo, en pocos días iban, si bien ahora le gritaban Hosana, Hosana, en pocos días más le iban a gritar y le iban a señalar: crucifícale, crucifícale. Él sabía muy bien lo que le esperaba en Jerusalén, más él iba delante de toda esa muchedumbre, él iba decidido. Amén.
Acuérdate que Jesús, antes de ser colgado en la cruz, fue torturado, ¿entiendes? Fue castigado de manera de tortura. Y fue colgado en la cruz, dado la muerte del peor malhechor, del peor malviviente que existía en la ciudad, se colgaba, se daba esa pena capital. Y de esa manera dieron muerte a nuestro Señor. Más bien quisieron darle muerte porque Él fue el que entregó su espíritu. Él en una ocasión le había dicho, en varias ocasiones, mejor dicho, le había dicho a sus discípulos lo que le iba a acontecer en este momento. Quiero que me acompañen en su Biblia ahí en Mateo capítulo 16, para que vean que lo que ocurrió en Jerusalén no fue una trampa que alguien fraguó contra Jesús. No, son hechos de Dios, hechos planeados cuidadosamente desde la eternidad para nuestro favor. ¿Entiendes? Ese plan eterno de Dios cumpliéndose paso a paso, secuencia a secuencia. Nada había escapado a la voluntad de Dios. No era la voluntad del hombre lo que estaba cumpliendo así. Era la voluntad de Dios, paso a paso. Ahí en Mateo 16, versículo 21 en adelante, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, lo que estaba haciendo ahora, y padecer mucho de los ancianos, lo que iba a suceder ahí dentro de la ciudad, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea que nada había escapado, ¿verdad?, al plan y propósito de Dios, y hacia ahí iba Jesús. Entonces, ¿te acuerdas lo que sucedió? Que Pedro le tomó de un brazo para reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A lo que el Señor dijo así, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, reitero, lo que estaba ocurriendo aquí era el propósito eterno de Dios cumpliéndose minuciosamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No era una trampa, era el plan de Dios cumpliéndose paso a paso. Amén. Así que Jesús sabía muy bien lo que le esperaba en Jerusalén. Y dice el texto que igualmente él iba delante, decidido. A Jesús no lo iban empujando, no le iban poniéndole el hombro atrás y llevándole, dale que tienes que ir, no. Él iba delante, decidido, él sabía lo que iba. ¿Verdad? Porque a eso había venido Jesús, a dar su vida por todos y cada uno de nosotros. ¿Verdad? Él sabía muy bien que lo iban a traicionar, que lo iban a apresar, que lo iban a juiciar, que lo iban a castigar y que lo iban a colgar en la cruz. Mas él iba adelante, ¿no, verdad? Porque él sabía muy bien que el fin de su venida era dar su vida por todos y cada uno de nosotros. Porque la Escritura dice así, enseña así, que por todos murió Jesús, por todos, por cada uno de nosotros también. ¿Sí? Entonces, te reitero, no había una trampa del hombre llevándose a cabo, sino eran los propósitos de Dios cumpliéndose paso a paso. Amén. Amén. Letra a letra se estaba cumpliendo en la persona de su Hijo. Jesús entonces estaba, te quiero significar con todo esto, que Él estaba en total control de la situación, porque por eso yo resalto la autoridad de Jesús en el texto. Él estaba en total control de la situación. Él es el Rey eterno, el Rey de Reyes, el único creador, el omnisciente Dios. Él sabía lo que le esperaba y él iba a hacer así por amor a cada uno de nosotros. Amén. Él había venido con ese único propósito, quiero señalarte, de morir en la cruz. A eso había venido Jesús y hacia ahí iba, a morir en la cruz. Nada quedaba al azar, nada en absoluto. Jesús paso a paso iba cumpliendo cada palabra que los profetas en la antigüedad, inspirados por el Espíritu Santo, habían dicho, habían pregonado acerca de Él. Cada palabra cuidadosamente estaba siendo cumplida por el Señor, porque Él es el Dios eterno y Él estaba en total control de los acontecimientos. Quiero que vayas ahí al texto en tu Biblia de Isaías 62. Imagínate
un hecho que también debemos resaltarlo para hablar sobre la autoridad de Jesús. Un hecho de que el texto nos señala que Jesús mandó a sus discípulos a buscar un pollino de burro, elijo un burrito pequeño que jamás había sido montado. Te quiero decir, un burrito, un animal no domado. ¿Entiendes? Y pusieron los mantos sobre el animal y dice el texto, pusieron a Jesús sobre el animalito y el animalito no replicó y fue conducido el animalito con el Señor arriba por medio de una gran muchedumbre, una gran algarabía, cánticos, y el burrito, él sabía que llevaba en sus hombros, te aseguro. Él sabía que Dios eterno, su creador, estaba arriba. Amén. Eso te trata tranquilo. Por eso quiero resaltar la autoridad de Jesús. Hasta el animalito que lo transportaba sabía quién era Jesús. Ni siquiera hubo réplica de sus dueños. Cuando dijeron, el Señor lo necesita, ahí va. Ahí en Isaías 62, versículo 11, dice así, el profeta del Señor: he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decir a la hija de Sion, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Quiero ir a Zacarías también, capítulo 9. Vete a tu Biblia ahí para acompañarme en la lectura. Describe al rey humilde viniendo en un pollino de burro, en un asnito pequeño. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Las posesiones reales de la antigüedad se destacaban por su extravagancia, por su pompa. Los reyes acostumbraban a montar en sus cabalgaduras. Cuando era tiempo de guerra montaban en caballos, pero cuando eran tiempo de paz mostraban su humildad siendo montados en un burro. Y Jesús, por esta causa, entra de esta forma, porque así había sido escrito por el profeta acerca de él, que venía montado en un pollino de asna, en un burrito pequeño, ¿verdad? Y reiteramos, lo increíble de la cena, un animal no domado, en medio de esa gran algarabía, siendo montado mansamente por el Señor. Es increíble realmente. Voy a hacer un paréntesis para hablar de un hecho que yo presencié con un asna. ¿Saben que no es una cabalgadura en nuestros lares muy oficial? Nosotros lo que conocemos son los caballos, generalmente, ¿no? En alguna quinta he visto trabajar a los bueyes, por ejemplo, pero burro, una sola vez vi un hecho con un animal, un asno, que estaba tirando un carro. Para que vean que no son animales muy fáciles. El asunto es que se le había enterrado, el carro venía muy cargado y se le había enterrado una rueda del carro en la huella del barro, se le había enterrado hasta el eje. Y el animal que lo dirigía el dueño, porque era más animal que el pobre animalito, le pegaba, ¿no? No me acuerdo si era con una vara, con qué era que estaba, y le sonaba en el lomo del animal y le pegaba. Se bajó del carro y le seguía pegando. Yo me acuerdo que yo era un niño y me quedé sorprendido con el hecho que se bajó del carro y seguía pegando al animal, hasta que el animal en una de esas se enfurece. Y yo lo que se resupo, sentí un estampido. Hizo un estampido y el animal se desprendió el animal del carro con tanta potencia, para que vean que no son animales que realmente tienen su porte y su poder el animal, ¿sí? Con tanta potencia que el carro quedó literalmente desarmado y el animal salió despavorido por medio del campo. No lo podían agarrar. A lo que significa que no es un animal que no tenga su fuerza, ¿entiendes? Que no tenga su poder. Te quiero decir tampoco que no es un animal fácil de domar. Más es un animalito
Por eso hago este paréntesis para explicar, si nunca vio un burro en persona, un asno, bueno, yo tuve esa experiencia. De lejos, claro está que vi toda esta secuencia, pero tal cual y no me olvido nunca más del poder que tienen estos animales, ¿no? Y que cuando se enfurecen realmente no son fáciles, pero para nada, no los detiene nada, pobrecitos. Entonces por eso entiendo lo increíble de presenciar esta escena, de un animal no domado siendo montado en medio de una gran muchedumbre, o sea, en todo, hasta aún en este hecho se ve la autoridad de nuestro Señor. Amén. Entonces Jesús hasta este momento él había evitado que su exhibición en público, ¿verdad? Pero ahora había llegado el momento de hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Y entonces él ahí se presenta en público como el rey, como el Mesías. Y una gran muchedumbre lo sigue. Y todo esto lo hizo Jesús para que se cumpliese toda palabra que había sido escrita por los profetas, ¿sí? Para que no quepiese ninguna duda de que él era el Mesías que esperaba el pueblo de Dios. Quiero que vayan conmigo ahí a Romanos capítulo 11. No fue fácil lo que Jesús le dijo, la orden que le dio a sus discípulos: vayan y tomen un burrito que está allí, un pollino que está atado con su madre, desátenlo, tráigamelo. Si el dueño les pregunta, si alguien le dice algo, díganle: el Señor lo necesita. O sea, no era fácil obedecer esa orden, y ellos, según el texto, el dueño les salió en el encuentro y el Señor lo necesita, y ahí quedó la cosa y se lo trajeron a Jesús. La autoridad de Jesús. Romanos 11:36, el apóstol Pablo enseña así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a repetirlo. El burrito sabía muy bien. Los dueños del burro sabían muy bien. Qué bueno que nosotros también sepamos que somos de Él. Y que aunque todo lo que tenemos, que parece que es nuestro, ¿verdad? También es de Él. Amén. Aún tu vida, a precio de sangre fuiste comprado, enseña la palabra del Señor. Tú eres propiedad de Dios. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así que tenía derecho para, el único creador, tenía derecho para tomar el gusto. Sí, era de Él. Era de Él. Y era por Él y para Él. Amén. Amén. Lo segundo que vemos allí en el texto de hoy es que el rey aclamado llora. A mí me llama la atención este versículo, me llama poderosamente la atención. Me describe muchísimo de la persona de nuestro Señor. Ahí en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan está el hecho, narrado el hecho cuando Jesús dice: Jesús lloró más. Van y llevan a Jesús delante de la tumba de su amigo Lázaro. Dice el versículo muy pequeño, dice: Jesús lloró. La verdad que me conmueve eso. Amén. Y acá de vuelta, este versículo que parece muy pequeño, pero significa mucho. Dice que Jesús llora. Miles de personas daban voces de júbilo en derredor de Jesús. Miren, ¿sí? A medida que él iba avanzando a Jerusalén, muchos habían sido testigos de su poder, muchos habían recibido milagros portentosos y lo seguían. La muchedumbre dice que aclamaba: bendito Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí? Muchos aclamaban, y el texto de hoy dice que unos pocos se dirigen a Jesús y le dicen: Maestro, reprende a tus discípulos. Dice ahí el texto tuyo en la Biblia que unos pocos fueron y le dijeron a Jesús: repréndelos, porque estaban aclamando, repréndelos. A lo que él le dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Imagínense en ese momento
Nadie podía callar, nadie podía callar. Y aún hoy, ninguno podemos callar estando en la presencia del Señor. Más que aclamarlo y glorificarlo como Rey y Señor que es. ¿Verdad? Dijo así, si estos callan, las piedras claman. Y voy al versículo 41 del texto. Y cuando Jesús llega cerca de la ciudad, dice, al verla, lloró sobre ella. Jesús llora no por miedo, Él no llora indignado, Él llora por amor. Él sabe lo que va a suceder ahí. ¿Sí? El amor de Dios iba a ser revelado en los hechos portentosos que iban a tener lugar en esa ciudad. Por eso él va resuelto. ¿Sí? Él va a dar su vida por sus amados. Sabe muy bien lo que va a suceder ahí. Y él llora. Él llora de amor por todos y cada uno de nosotros. Dice que al verlo en la ciudad, lloró. Él va a morir por todos. Amén. Por todos, por el pecado de todos, por los nuestros también. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en Romanos capítulo 5. Vemos que Jesús está haciendo su entrada triunfal ahí en Jerusalén. Al ver la ciudad, llegando cerca de la ciudad, dice que él ve la ciudad y se conmueve, él comienza a llorar. Es alguien que va a dar su vida por los perdidos, es alguien que él va a demostrar cuánto ama al pecador, de tal manera que va a dar su vida por los pecadores. Él va a salvarlos. Ahí en Romanos capítulo 5, de verso 7 en adelante, el apóstol Pablo enseña esto. Dice así, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí dice, todas son hechas nuevas. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y atento, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hoy estamos en víspera de la celebración de la Semana de la Pasión. Estamos evocando el hecho, recordando el hecho de cuando Jesús hace su entrada triunfal allí en esa ciudad bendita de Jerusalén. Y en toda esta semana vamos a ir recordando lo que fue sucediendo día a día, ¿verdad? Los hechos que van siendo acontecidos hasta llegar a la crucifixión de nuestro Señor. Y nosotros como iglesia, nosotros estamos hoy recordando los hechos de nuestro Señor. Pero en todo esto nosotros se nos da una gran responsabilidad. Jesús obró, ¿entiendes? Y nosotros, su iglesia, se nos da un encargo de pregonar los hechos de Dios, de pregonar la palabra de Dios, de enseñar estos hechos a toda criatura, y implicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice el Señor. Una gran responsabilidad se nos ha dado. Nosotros vemos cómo el Señor obró en favor de todos nosotros, porque va a la ciudad allí a dar su vida por el pecador, en el cual estamos todos nosotros. Pero quiero decirte que nosotros tenemos una gran responsabilidad con todo esto que está aconteciendo, de que el mundo conozca por medio de nuestra boca lo que hizo Jesús por el mundo. Porque la palabra del Señor nos enseña esto, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y esta gran responsabilidad se nos da de predicarle a toda criatura. No es un hecho de tristeza, es un hecho de fiesta. Amén. Él le había dicho en varias oportunidades lo que iba a acontecer en la ciudad de Jerusalén, y sus discípulos se quedaron
no recordaron todas las palabras. Dijo que él iba a ser apresado, que iba a ser enjuiciado, que iba a ser perseguido por los dirigentes, por los políticos, por los religiosos, etc. Que iba a ser muerto y que iba a resucitar el tercer día. Pero se olvidaron de esa parte importante, que iba a resucitar el tercer día. Amén. Y bueno, de eso vamos a hablar el domingo que viene. Ahí en Juan destaca el hecho de un discípulo de él que cuando vio la tumba vacía recordó las palabras del Señor y ahí creyó, dice. Amén. Así que es un momento de alegría, no es un momento de tristeza. El cristiano debe vivir todo esto con gozo, con el gozo de haber sido amado por Dios. Amén. ¿Entiendes? Somos amados de Dios. Amén. Vamos a poner el pie, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias. Como tu iglesia, Señor, empezamos a celebrar, Señor, la Semana de la Pasión. Esa semana que describe los hechos, Señor, portentosos, maravillosos, del cual, amado Jesús, tú fuiste protagonista, Señor, siendo Amén. Dios y Creador. Te encarnaste y viniste con este único y firme propósito de dar tu vida allí en la cruz por todos y cada uno de nosotros, bendito Señor. Hoy estamos en el texto bíblico, el cual nos enseña tu entrada triunfal allí en Jerusalén, resaltando tu autoridad, con qué autoridad tú procedías, cumpliendo, Señor, a cada paso, Señor, cada palabra dicha por los profetas desde la antigüedad, Señor. Amén. Nada escapó, Señor, a tu bendita voluntad, Dios. Todo fue cumplido. Por eso Jesús dijo, consumado es. Amado Jesús, tú viniste a salvarnos. Y en esto no hubo titubeo alguno de tu parte, Señor. Tú has decidido, ibas con la autoridad, Señor, hacia la cruz, a entregar tu vida por todos y cada uno de nosotros, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor. Ayuda a que todos estos hechos que nos narran tus evangelios queden grabados en nuestro corazón y recordándolos, Señor, te amemos, mi Señor. Te amemos como tú nos has amado, Dios. Ayúdanos, mi Señor. Que todos y cada uno de mis hermanos, Señor, estén recordando, Señor, teniéndote un homenaje día a día de esta semana tan especial, Señor. Acontecimientos tan importantes en ella ocurrieron, Señor, para nuestro beneficio, Señor, para nuestra salvación. Te bendecimos y te adoramos. Quieras tú, Señor, ayudarnos también a proceder con responsabilidad con la que tú nos diste, Señor, de pregonar todos estos hechos portentosos y maravillosos, Señor, en el cual tú revelas tu amor, Señor, al mundo, Señor. Nosotros como iglesia, Señor, tú nos has dado, Señor, la autoridad de ser tus embajadores para este mundo, Señor. Revelar cuánto tú has amado, Señor, al pecador. Lo que tú hiciste en favor del pecador, Señor. El texto de hoy comienza con que tú ibas delante de esa muchedumbre, Señor. A esto había venido, Señor, a entregar tu vida, Señor, por el pecador. Amén. Para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Amén. Te bendecimos y te adoramos en esta hora, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si quieres prueba de mi amor, mira el Calvario. Si quieres prueba de mi amor, mira mis manos. Si quieres prueba de mi amor,
ángeles estén allí con ellos, acompañándolos, Señor. Que puedan sentir tu presencia.
presencia, Señor, que puedan estar bien, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Dios, te rogamos que guardes a nuestros hermanos con seguridad sus hogares, Señor. También te pedimos bendigas a la iglesia San Marcos, donde se predica tu nombre, Señor. Te recordamos a nuestros hermanos de Tararira, Señor, una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús.